La imagen de Uruguay natural es potentísima. Todos la tenemos en la cabeza. Un país que lleva la protección del medio ambiente por bandera, que la tiene, consagrada en su Constitución. Pero rascas un poco la superficie y, según los documentos que tenemos sobre la mesa, esa imagen empieza a tener grietas importantes. Sí, es una tensión constante. Por un lado tienes un marco legal que es, en teoría, ejemplar. Y por otro, casos prácticos donde la aplicación de esa ley, como mínimo, genera muchísimas dudas. Es una controversia increíble sobre la caza de patos que enfrenta a ONGs con el propio Ministerio de Ambiente. La idea es desgranar esta tensión, ver qué pasa cuando la ley choca con los intereses económicos y, sobre todo, cómo actúa el Estado. Y la pregunta de fondo es si las decisiones que se toman se basan en la evidencia o en otras cosas. Vamos a ver si el Ministerio cumple con su deber o si, como denuncian las fuentes, hay una negligencia evidente. Aquí es donde entra el artículo 47 de la Constitución, que es muy claro. La protección del medio ambiente es de interés general, no es un interés particular, es de todos. Y sobre esa base, la Ley General de Protección del Ambiente introduce una herramienta potentísima, el principio precautorio. Precautorio, no preventivo, que a veces se confunden. Exacto. Y es crucial entender la diferencia. La prevención se aplica cuando tienes una certeza científica total sobre un riesgo. Sabes que si tiras un residuo tóxico al río, lo contaminas. La precaución, en cambio, es para cuando no tienes esa certeza absoluta, pero sí tienes indicios fundados de que puede ocurrir un daño grave o irreversible. O sea, es el más vale prevenir que curar llevado a ley. El principio precautorio te obliga a actuar antes de que el daño sea un hecho consumado e irreparable. Te obliga a priorizar el interés general, la protección del entorno, sobre el interés privado del promotor. Por eso decimos que Punta Ballena nos muestra el estándar, la teoría. Porque ya no hablamos de hipótesis, hablamos de decisiones ya tomadas, con una cadena de pruebas documentales que es francamente demoledora. Hablamos de la caza de patos, ¿verdad? Donde la cosa se pone realmente interesante, por no decir indignante. Aquí el conflicto es directo. La ONG Cuendú denuncia que el Ministerio de Ambiente autoriza la caza temporada tras temporada, ignorando un informe técnico que el propio ministerio encargó y pagó. Y ese informe es la pieza clave de todo. Es de marzo de 2022. Se titula Diagnóstico de las informaciones de las especies de caza deportiva de la familia Anátidae. Su conclusión es tajante, no deja lugar a interpretaciones. Recomienda prorrogar la veda de caza de patos por al menos 5 años. ¿Y qué hace el ministerio con un informe tan contundente que ha salido de su propio bolsillo? Pues según denuncia Cuendú, lo primero que hace es meterlo en un cajón. Afirman que el informe permaneció oculto y que solo pudieron acceder a él un año después, y porque lo pidieron a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. El Ministerio no lo publicó proactivamente. O sea, que si no llegan a preguntar, ese informe sigue durmiendo el sueño de los justos. Pero lo más alucinante es lo que el Ministerio admite después por escrito, cuando la ONG sigue pidiendo datos. Son una serie de confesiones que, una detrás de otra, dibujan un panorama desolador. A ver, cuéntalas porque son increíbles. Vale, prepárate. Cuendú pregunta, ¿qué base científica tienen para permitir la caza? El Ministerio responde por escrito. No existe información científica robusta. Primera confesión. Reconocen que van a ciegas. Segunda pregunta. ¿Qué control hacen de la actividad? Respuesta. No se cuenta con registros de inspecciones. O sea, no solo van a ciegas, sino que tampoco miran lo que está pasando. Nadie vigila en el terreno. Tercera. ¿Han medido el impacto ambiental de la caza? Respuesta textual. No se cuenta con dicha información. Y la cuarta, ya para rematar, ¿qué medidas de conservación han implementado para las especies cazadas? Respuesta. No se han implementado medidas específicas. Un momento. Es que esto es clave. No es solo una carencia, es una confesión por escrito en toda regla. Están diciendo, permitimos que se mate a estos animales sin tener base científica, sin controlar la actividad, sin saber qué impacto tiene y sin hacer nada para protegerlos. Cualquier abogado ambientalista lee esto y no da crédito. Es la definición de negligencia. Y con esa confesión sobre la mesa, con todos esos no sabemos y no hacemos, ¿cuál es la justificación oficial para seguir permitiendo la caza cada año? Pues agárrate, porque la justificación es el bucle administrativo perfecto. Lo permiten, y esto es una cita directa, porque un decreto lo habilita.
Se refieren a unas normativas de los años 90 que, si nadie dice lo contrario, se renuevan solas, automáticamente. Es la inercia convertida en política de gestión de fauna. Es de locos. Lógicamente, con este panorama, la cosa acabó en los tribunales. Coendú les metió una acción de amparo para intentar frenarlo, y la defensa del ministerio en el juicio fue para enmarcar. Sí, los argumentos son bastante llamativos. El primero fue intentar desacreditar el informe que ellos mismos habían pagado. De repente ya no era válido, no tenía los elementos necesarios. Increíble. Pagué por un estudio, no me gusta lo que dice, así que ahora digo que está mal hecho. Exacto. El segundo argumento fue procesal, decir que la demanda estaba mal dirigida. Y el tercero es el que tiene más miga. Argumentaron que las especies de patos cazables en Uruguay no están en peligro de extinción a nivel mundial, según la lista roja de la UICN. Que es un argumento un poco tramposo, ¿no? Es como decir que porque haya muchos gorriones en el mundo no importa que desaparezcan de mi ciudad. Es que es una falacia. La gestión de la fauna siempre es local o regional. Una especie puede tener una población global estable, pero estar al borde del colapso en un país concreto por la presión local. Usar el argumento global para justificar la inacción local es como mínimo un argumento muy débil. Todo este proceder llevó al abogado de la ONG, el Dr. José Ciandro, a calificar la actuación del ministerio de temeraria malicia. Que temeraria malicia no suena a un simple error administrativo, suena mucho más grave. Es una expresión legal muy dura. Sugiere que no solo se está actuando mal, sino que se es consciente de ello y se asumen los riesgos de forma deliberada, casi con mala fe. Y claro, la pregunta que surge es, ¿por qué tanta insistencia en permitir algo para lo que no tienes datos ni control y que tu propio informe te dice que pares? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta aparece a apuntar en una dirección, una industria de millones de dólares, el llamado turismo cinegético. Y que nadie se confunda, no hablamos de 4 aficionados locales. Es un negocio muy lucrativo enfocado casi exclusivamente en cazadores extranjeros, a los que se les venden paquetes de lujo. Y aquí es donde aparece otro dato que clama al cielo. ¿Quién está haciendo los estudios de población de patos ahora para supuestamente llenar ese vacío de información científica robusta que admitía el ministerio? Pues las propias empresas que se dedican a la caza. Es un conflicto de intereses flagrante. El sector privado que explota el recurso es el que paga los estudios que deben decir si el recurso se puede seguir explotando. Es como poner a la industria tabaquera a financiar los estudios sobre el cáncer de pulmón. Es un argumento que se cae por su propio peso cuando lo contrastas con la realidad. ¿Qué ética profesional puede haber cuando tu negocio depende del resultado del estudio que estás pagando? Sobre todo, y aquí viene el contraataque de Coendú, cuando esa supuesta ética choca frontalmente con lo que estas empresas hacen públicamente. La ONG hizo una investigación a fondo, analizó 16 de los principales operadores turísticos de caza y encontró irregularidades en 15. ¿15 de 16? Es un porcentaje demoledor. No es una manzana podrida. Es el cesto entero. Totalmente. Y no hablamos de errores menores. En sus propias páginas web, que hemos visto las capturas de pantalla, promocionan abiertamente la caza de especies prohibidas, como el pato brasilero o el pato de collar. Cuelgan fotos de los clientes con estas especies prohibidas como si nada. Es una impunidad absoluta. No solo lo hacen, sino que lo usan como reclamo publicitario. Y luego está el tema de las cuotas. Hay un límite diario de patos que se pueden cazar. Pues bien, hay fotos y vídeos por todas partes de cazadores posando sonrientes con montañas de cadáveres a sus pies. Cantidades que multiplican por 5 o por 10 el límite legal. La evidencia es pública, está en sus webs y redes sociales. Y mientras todo esto pasa, el ministerio sigue diciendo que no cuenta con registros de inspecciones. Claro, si no miras, no encuentras. Pero el dato que a mí me parece más grave, el que demuestra hasta dónde llega esto, es que el propio gobierno, desde el Ministerio de Turismo, promocionó a una de estas empresas a inversores internacionales. Sí, y no es una empresa cualquiera. ¡Claro! Es que el dueño de esa misma empresa aparece en fotos publicadas por Coendú incumpliendo la normativa, posando con especies prohibidas. ¿Cómo es posible que un ministerio promocione a alguien que incumple las leyes que otro ministerio debería vigilar? Es una esquizofrenia estatal. Revela una desconexión total o, peor aún, una connivencia. Demuestra que el interés económico de promocionar el turismo cinegético pasa por encima del deber legal de controlar que esa actividad sea legal y sostenible. Impecable. El principio precautorio. La teoría.
Y por otro, el caso de los patos, que es la cruda práctica. Un ministerio que ignora la ciencia que él mismo encarga, que admite por escrito su falta de control e información y que se escuda en decretos obsoletos. Todo mientras una industria millonaria parece operar saltándose las normas a la torera. La síntesis final es que el problema va mucho más allá de los patos. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones ambientales del país. Hay una brecha gigantesca entre lo que la ley dice y lo que la administración hace. Y como bien señala Coendu en sus documentos, cuando el propio ministerio actúa en contra de sus informes técnicos, genera una pérdida de confianza inmediata en la gestión del Estado. Al final, la negligencia no es solo no hacer nada. Lo más grave es hacer lo contrario de lo que la evidencia que tú mismo has generado te dice que hagas. Exactamente. Y para terminar, esto nos deja con una pregunta final, que es casi la más inquietante de todas. Entre los documentos hay uno de la propia Presidencia de la República, de 2025. Es un listado de proyectos normativos en preparación. Y ahí, negro sobre blanco, figura un proyecto de decreto de suspensión de caza deportiva y transporte de patos. O sea que el propio gobierno ya ha redactado un borrador de decreto para prohibir la caza. Sí. Y el texto del proyecto dice que el objetivo es establecer una veda hasta la realización de estudios poblacionales. Es decir, el Ejecutivo reconoce oficialmente la necesidad de parar, de aplicar el principio precautorio hasta tener datos fiables. El diagnóstico está hecho y la solución está redactada. Entonces la pregunta es obvia y demoledora. Es la pregunta del millón. Si el propio gobierno sabe que se necesita una veda y ya ha preparado la herramienta legal para implementarla, ¿por qué hoy, en febrero de 2026, se siguen emitiendo permisos de caza? ¿Qué fuerzas o qué intereses impiden que se pulse el botón y se aplique una solución que, al parecer, ya está sobre la mesa de quienes toman las decisiones?